Después del día intenso de ayer, hoy os prometo un día interesantísimo, pero os recuerdo que tenemos 3 ponencias, de modo que la mañana va a ser fructífera. Bienvenidos a todos los que estáis aquí y bienvenidos a todos los que nos veis online, en línea, gracias a nuestros 2 amigos de Contraluz. Gracias Ruth y gracias Luis. Yo les doy un aplauso por el buen trabajo que están haciendo. Entonces, bienvenidos a todos, a los de online y a los que estáis aquí presentes. Yo soy Carlos Ribot, ya me conocéis, y voy a estar esta mañana con vosotros, haciendo las labores que ayer hizo Majo. Por si dos cosas concretitas, por si alguno necesita, que sepa que hay mascarillas a la entrada. Procurad silenciar los teléfonos. Las preguntas de la mesa redonda las vamos a hacer igual que ayer. Y me ha dicho el de la librería que va a estar hoy hasta las 4:30. Acordaros, el que quiera comprar libros tiene hoy hasta las 4:30. La verdad es que bajas y te apetece comprarlo todo. Entonces os animo. Ahí están libros de todos, incluidos de todos los ponentes que han escrito libros, están ahí. Hoy tenemos, como os he dicho, 3 ponencias. La primera vamos a darla comienzo ahora mismo. Se llama Evolución individual y evolución social. La segunda dará comienzo a las 11, se llama El sentido personal de la existencia, y la tercera dará comienzo a las 12:15. Eso quiere decir que tendremos 15 minutos de descanso entre la segunda y la tercera, que se llama El malestar social como despertador. Inmediatamente después de terminar la tercera ponencia, nos desplazaremos a aquel espacio para la mesa redonda. Sin más preámbulos, Jaume Arasa, David Montal y Sergi Pérez nos van a presentar la ponencia Evolución individual y evolución social. Jaume ha nacido en Tarragona en el año 78, para que todo el mundo sepa los años que tenéis. Sus 2 pasiones son los perros y la profundización en la conciencia humana. La primera le llevó a ser mozo de escuadra en la sección canina. La segunda, a ser un activo difusor de la autorrealización a través de diversas radios locales. Sabe, por experiencia propia, que hay un camino para salir de la angustia de la existencia humana. Se inició en este proceso de autoconocimiento de la mano de Jordi Sapés y María Pilar de Moreta. Este compromiso le lleva a nivel profesional a promover un programa institucional de autoconciencia como parte de la formación policial. Cuando yo supe esto dije, manda narices, meterse en la policía a hacer un programa de autoconciencia, en los Mossos de Escuadra. Uno de mis recuerdos de él es el de padre jugando con sus 2 hijos, inventando una obrita de teatro para participar en un concurso de televisión. David, nacido en Vic en 1969, David es el serio del grupo. Detrás de esta aparente distancia, creada posiblemente por una amplia formación en temas técnicos, es ingeniero de telecomunicaciones, se muestra una persona profundamente cordial y con gran capacidad para tender puentes, para introducir rigor y serenidad en todo lo que hace. Su demanda interior
le llevó a colaborar con nuestro tercer ponente, Sergi Pérez, en las importantes jornadas que sobre espiritualidad y conciencia denominadas Agora Vic se celebraban anualmente en esa ciudad. Alumno de Jordi Sapés, ha colaborado activamente en la redacción del libro Espiritualidad, Infancia y Educación, que acaba de ser publicado y que, por cierto, recomiendo que luego vayáis todos abajo a comprarlo. Y los que están online, que lo compren por internet. Ahí, Editorial Boira. Sergi es, de los tres, el profesional de la espiritualidad. Nacido en Vic en 1972, tiene estudios de filosofía y de economía. Se dedica a impartir conferencias y cursos en los que invita al alumno a un viaje interior hacia lo más preciado que se puede conseguir, la conquista de uno mismo. Su línea de trabajo combina elementos de varias tradiciones, como el taoísmo y el cuarto camino de Gurdjieff. Como dijimos antes, fue director de Agora Vic y colabora en numerosos programas de radio y televisión. De entre los varios libros que ha escrito, recomiendo uno que a mí me gusta especialmente, que se llama La dona que despertaba marmotes, la mujer que despertaba marmotas. Las marmotas somos nosotros. Se trata de un compendio de sabiduría muy gustoso de leer, porque él, en definitiva, es una persona muy cercana, con la cual no me gustaría enfrentarme en una partida de ajedrez, porque es un auténtico apasionado y maestro. Adelante, tenéis la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta presentación tan simpática que siempre haces y hace que... ¿Se oye bien desde abajo? Vale, pero ¿se oye bien? Hola. Hola. Online se oye bien, ¿verdad? Sí. Online, sí, se oye bien, sí. Pues lo dejo así y ya está. Bueno, pues esto, gracias a Carlos por la presentación, también a Atka por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar esta ponencia A3 en la que hablamos sobre evolución individual y evolución social. Y para ello, bueno, primero de todo, pues tenemos que observar una serie de cuestiones, una serie de problemas, ¿no? Y ver a ver cómo se pueden ir afrontando. Entonces, tenemos primero que preguntarnos cómo afecta la existencia personal, ¿no? Cómo afecta nuestra existencia personal al proceso de evolución colectivo. Entonces, ya se habló ayer, ya se comentó ayer, pero es evidente que individualmente estamos bastante desconectados, interiormente y de conexión también con lo trascendente. Por lo tanto, nos relacionamos entre nosotros de un modo pues, también separado, ¿no? Como consecuencia de esto. Entonces subyace siempre una falsa cordialidad, ¿no? Que se disimula, que se parece que no, pero siempre existe, o habitualmente existe, ¿no? En este caso voy a generalizar, pero es así. Entonces, esto se reproduce en los estamentos colectivos donde estamos. Se reproduce en la familia, se reproduce en la escuela, se reproduce en el trabajo, se reproduce en las asociaciones, se reproduce en los estamentos religiosos, en todas partes se va reproduciendo esta falsa cordialidad. Entonces, vamos a poner luz, vamos a profundizar un poco en ello, desde los distintos niveles que nos propone Blay y las antiguas tradiciones, y entonces vamos a empezar por que pretendemos, a la hora de relacionarnos, pretendemos ser personas muy respetuosas, ¿no? Creemos todos que somos muy respetuosos, pero en realidad lo que estamos fluctuando es entre el victimismo y la pasividad, ¿no? Es decir, somos víctimas y por tanto pasivos a lo que pasa, o en cambio pues nos relacionamos de un modo agresivo, ¿no? Más o menos siempre encubierto, ¿no? Lo intentamos disimular para que no resalte demasiado, ¿no? Entonces, con esto queremos conseguir nuestros objetivos. Si es necesario, utilizamos el miedo, y esto lo hacemos pues, para hacernos respetar y para llegar a poder utilizar a los demás en nuestro beneficio.
Entonces, en lugar de ser personas tan respetuosas como nos creemos, tendríamos que mirarnos y, si más bien, a veces no somos un poco tiranos, ¿eh? Esto, yo voy a tirar un poquito de caña, pero creo que a veces es necesaria, ¿no? Entonces, esto, evidentemente, si lo somos individualmente, se reproduce en el colectivo, por tanto, todas las asociaciones, grupos, empresas, familia, acaban tendiendo hacia eso, ¿no? Más adelante explicaremos cómo salir de aquí, ¿eh? Ahora lo explico todo lo negro y después explicaremos todo lo blanco. Y cómo después queda gris. Pero bueno, pretendemos ser personas también muy bondadosas, ¿no? Pero en realidad también estamos fluctuando, ¿no? entre las relaciones, entre huir o tratar a los demás como objetos. Cuando huimos, nos quedamos nosotros encerrados, por tanto, nos quedamos en una apatía, pero cuando los tratamos como objetos, pues, por el otro lado, ¿no? Nos convertimos en personas insensibles, ¿no? Para conseguir nuestros deseos, y no dudamos en enfrentarnos a los demás. Y no solo eso, que si es necesario, pues arremetemos contra los demás, de la manera más barrio bajera posible, ¿no? Que es dándole la culpa de todo y que se avergüence de todo lo que hace, ¿eh? Y, por tanto, eso nos encasilla más bien en un egoísmo que en una persona bondadosa. Y eso también lo hacemos todos, en más o menor grado. Por tanto, esto también se reproduce en todos los estamentos, familias, en todo. Todo esto, al ser individual y el individuo estar dentro de una comunidad, dentro de un grupo, se reproduce ahí. Por ejemplo, tenemos los celos, la envidia, ¿no? la manipulación emocional, la violencia emocional subyacente también y muchas veces disimulada, como decía al inicio, bajo esa falsa cordialidad. Y si seguimos y continuamos, ¿no? También pretendemos ser personas muy tolerantes, ¿no? Creemos que aceptamos, que vemos, que nos ponemos en el lugar de otro, ¿no? Y básicamente también fluctuamos entre un desinterés, ¿no? Realmente no nos importa lo que piensen los demás, por tanto una indiferencia con todo lo demás, o nos quedamos con nuestras ideas, con nuestros prejuicios, y si es necesario, ¿no? Para conseguir aquello que nosotros queremos, ¿no? O mantener nuestros ideales, pues manipulamos. Somos expertos manipuladores de las ideas y de los demás, ¿no? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues mintiendo, confundiendo, ¿no? Y eso también lo hacemos todos, ¿no? Y una cosa muy usada y que a veces no se acaba de ver, ¿no? Es que invertimos los roles, ¿no? Y vamos de víctimas de los que realmente nosotros estamos manipulando. Y esto tendríamos que observarnos para ver si lo hacemos o no. Es muy importante esto verlo, porque una vez vamos viendo estas cosas podemos llegar a salir. Si no se hablan y no se explican, pues nos quedamos atrapados. Por tanto, en lugar de ser personas tan tolerantes como nos creemos, somos más bien personas fanáticas que hacemos dudar a los demás, muchas veces porque nos creemos nuestras propias mentiras, ¿no? Pero diciendo muchas veces medias verdades. Y esto, evidentemente, se extiende también en todos los colectivos. Después también nosotros pretendemos ser personas auténticas, muy espirituales, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos aquí, pero se puede dar en todos los ámbitos. Y también fluctuamos entre un escepticismo negativo, ¿no? Que, es decir, no nos creemos nada, no nos vamos a abrir nosotros, por ejemplo, a la espiritualidad, no nos vamos a mirar a ver si existe alguna cosa más, por tanto nos cerramos a ello, en lo que nos lleva pues, es a una desorientación, ¿no? A una desorientación individual, ¿no? Eso porque pues, a veces tenemos miedo, porque se nos han engañado tantas veces, pues tenemos miedo. A veces, yo no digo que esto esté mal, digo que es lo que hay, ¿no? O el sector contrario, ¿no? Que es creernos estar por encima de los demás, creernos estar muy iluminados, lo que nos lleva a creer que tenemos la posesión absoluta de la verdad, por tanto una vanidad que no podemos llegar a contener. Y este no es el peligro es que estamos sujetos a todo lo que hemos hablado anteriormente, o sea, con vanidad, pero usando el poder, usando el egoísmo y usando el dominio. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque pretendemos más el ascenso social que no ser personas auténticas. Queremos ascender en el ascenso social que no ser personas auténticas, ¿no? Y para ello, pues bueno, intentamos vislumbrar a los demás, los intentamos engañar, intentamos aparentar ser lo que realmente aún no somos. Podemos llegar a ser, pero estamos engañando, ¿no? Para tener ya el beneficio de eso, ¿no? Y no solo eso, sino que apartamos a quien nos haga sombra, con cualquier excusa. Si alguien se pone en mi camino y yo quiero el éxito y está en medio de las escaleras, si no se aparta lo tiro. Pero sin ningún... O sea, no es nada personal, es que yo quiero el éxito, ¿entendéis? Yo quiero brillar, ¿no? Y deslumbrar.
en lugar de intentar integrar. Pero bueno, esto vendrá después. Por tanto, pretendemos más ser personas exitosas que no personas auténticas, y esto evidentemente se lleva a los colectivos, y esto sucede las ovejas negras en las familias, el que deslumbra al padre o a la madre, depende de la persona dominante en casa, y entonces pues se la tiene que hacer callar. En el mobbing laboral, la persona que brilla en una empresa, en una asociación, en un partido político, en donde sea, y se la tiene que echar porque, claro, es molesta, porque puede cuestionar, porque puede meterse en medio de alguien. Y evidentemente, como os digo, esto se ve mucho en la política. Pero bueno, esto crea mucho sufrimiento individual y colectivo, ¿no? Un sufrimiento individual y después pasado al colectivo y el colectivo individual. Y lo seguiremos viendo, ¿no? Porque ahora le pasaría la palabra a David Montal y le preguntaría qué se está ignorando o censurando para que se dé esta situación. Gracias, Jaume. Bueno, aparentemente yo empezaré con algo que es una paradoja, ¿no? En orden mundial actual ha llevado a desarrollo de la humanidad a una situación nunca antes alcanzada de progreso económico, material, gracias históricamente pues, a desarrollo en la ciencia, en la medicina, la revolución industrial, las telecomunicaciones, la informática, y aparentemente dices, si todo va tan bien, pero en la gente están repitiendo esos errores y esos problemas que dice Jaume, no hay una paradoja aquí, y en realidad este sistema ya está empezando a darse cuenta de que hay cosas que no está resolviendo, y de hecho en el propio sistema están estructuralmente en las causas para que eso no se pueda romper desde dentro, ¿no? Algunos ejemplos de cosas que creo que el sistema no atiende es, hay un uso irracional de recursos. Los países ricos exportan materias primas de los países pobres, envían desechos electrónicos, y realmente el primer mundo está contaminando el segundo con un exceso de consumo de recursos naturales que requeriría como 5 veces el planeta Tierra para que pudiéramos vivir todos. Ya se ve que esto no es sostenible. Después hay un desequilibrio. Hay unos países que comen, que tienen tasas de obesidad altísimas, que tiran a basura un 40% de la comida que se produce, y al mismo tiempo es periódico las noticias que recibimos de que hay países donde la gente sigue muriendo de hambre. Hay grandes desequilibrios. Desperdicios, vorágine consumista, de lo que decimos, se compra mucho, se tira, y los productos se desarrollan para que duren 4 o 5 años, en el mejor de los casos, los teléfonos móviles creo que son 2. Y hay una visión muy cortoplacista. Por ejemplo, un tema que me gusta comentar es, que a lo mejor la gente no sabe, que el 70% de los antibióticos que se producen en el mundo se destinan a animales que después nos comemos nosotros. Y eso hace que nosotros, y en las bacterias o gérmenes que tenemos, se vuelvan resistentes a esos antibióticos. Y hay quien dice que se acaba en la era de los antibióticos, porque esto va a ser muy difícil de desarrollar, ¿no? No estamos mirando cómo gestionamos se ponen mieles de animales en una granja y se les da antibióticos para que puedan sobrevivir. Y eso no funciona. El sistema, sin embargo, nos hace 2 promesas. Dice, esto lo tengo controlado, ¿no? Y en esas 2 promesas hay como una idolatría en lo que sería la tecnología médica y en las tecnologías, ¿no? La medicina promete que... No se oye bien, ¿no? No se oye bien. La medicina promete que con la secuenciación genética, con el CRISPR y con diferentes técnicas, vamos a curar todas las enfermedades. Hay empresas dedicándose a aumentar la esperanza de vida de la gente diciendo que puede ser infinita e ilimitada. Y nos prometen ser como dioses, ¿no? Que podemos manipular la vida. Y en la tecnología, pues que la información, el conocimiento, la distracción, el ocio, el trabajo se destina a máquinas y no tendremos ni que trabajar, ¿vale? Son 2 promesas que realmente cualquiera que mire verá que no se están realizando, ¿no? Un ejemplo, Bitcoin. Bitcoin, pongo ejemplos porque la idea creo que con un ejemplo se clarifica, ¿no? Bitcoin se suponía que era una forma para quitar poder a los estados y a los bancos, y únicamente ha servido para el fraude, para la corrupción, para las drogas, para la extorsión, para la ciberdelincuencia, pero por suerte hay algunos reguladores que han frenado esto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos a Facebook ya no le han dejado emitir su propia moneda. En los países como China crean una moneda propia, pero que es una moneda digital de la moneda tradicional, ¿no? Entonces se está poniendo freno. La semana pasada comentaban que en Europa estará prohibido vender coches de combustión a partir de 2035. Entonces hay pasos, pero aún así, bueno, hay una esperanza, ¿no? Pero que estas promesas no se están cumpliendo. Y la mayor crítica a este progreso es que producen un incremento muy marginal de bienestar, ¿vale?
perdonadme, soy ingeniero, os voy a sacar un par más de números, ya me habéis visto, ¿no? Dicen que a partir de 100 gigajulios de consumo energético ya no hay mucha mejora en la calidad de vida. Estados Unidos está en 300 y los países más pobres están en 30. Es decir, hay un uso desproporcionado de cosas que ya no aportan más felicidad, satisfacción o lo que sea, ¿no? Y después todo este sistema promueve un culto a placer inmediato, a cuerpo, a la satisfacción, a cortoplacismo, a materialismo, a no pensar, ¿no? Y después, ¿qué queda pendiente? Pues en los problemas éticos, de derecho a trabajo, en la intimidad, en la reproducción, todo esto, si se deja en manos de la gestión económica de estas empresas y este sistema, las soluciones que se dan no son humanistas, son soluciones para que todo siga funcionando como está. Y en todo este contexto, lo que es la espiritualidad brilla por su ausencia. Se crean productos sustitutivos, pero realmente no hay una respuesta del sistema en esto, ¿no? Entonces, aún y así, hay algunos intentos allí que intentan resolver esto, pero que no acaban de funcionar del todo, ¿no? Sí, no acaban de funcionar del todo, por una razón muy sencilla. Es decir, esto no sé si lo decía Einstein o lo que no decía. Aprieta el micro, es que si no los de online no te oyen. Ahora, ¿sí? ¿Se me oye bien? Gracias. Pues no funcionan por una razón muy sencilla, o no funcionan al ritmo que querríamos que funcionaran, en cualquier caso, ¿no? Que es que un conflicto, un problema que se genera en un nivel de conciencia, solo puede ser resuelto en un nivel de conciencia superior. Por ejemplo, todos los conflictos y problemas que tienen que ver con el tuyo y el mío, que no son pocos, hasta que no, como sociedad global, no seamos capaces de trascender un poquito el apego a la propiedad, al tener, pues van a persistir. Es imposible que desaparezcan, ¿no? Y en realidad todo el mundo tiene muy buenas intenciones, es decir, todo el mundo quiere ayudar a resolver las cosas y a mejorar, pero hombre, Hitler también tenía buenas intenciones. Lo que pasa es que igual tenía poca sabiduría, poca comprensión y poco amor, ¿no? Por eso, un poquito se plantea el tema de qué podemos hacer aquí, ¿no? Porque buenas intenciones tiene mucha gente, pero esto no avanza como debería avanzar. Y a mí se me ocurre una imagen que a mí me es muy útil, y es el de pensar que las personas podemos vivir en dos líneas a la vez, como dos líneas de la vida por las que podemos transcurrir. De hecho, en una transcurrimos sí o sí, y la otra, como veremos, es opcional. La primera es la que se llama la línea horizontal, que sería un poquito por donde nos movemos a medida que el tiempo pasa. En esta línea, que no puedes elegirla, solo seguir respirando y tú irás transitando por esta línea horizontal, ahí naces, pasan cosas, creces, haces la primera comunión, entonces empieza el tema de los novios, las novias, todo el rollo, entonces te casas o no, tienes hijos o no, bla, 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 y un buen día te mueres. Es la línea horizontal, la línea de la vida, ¿vale? Y esta la transcurrimos todos y es conocida por todos, pero hay otra línea que no es conocida por todos, que para mí es la realmente interesante y la que puede ayudar y contribuir a transformar todo esto, que es la línea vertical. ¿Qué es la línea vertical? Es una línea que de entrada sucede en nuestro interior. No es una línea que está fuera, en las circunstancias de la vida, sino que tiene que ver con un recorrido, con una especie de viaje interior, de ir hacia adentro, ir hacia el fondo, o si lo preferís, de abajo hacia arriba. Yo me la imagino como una escalerita, con muchos peldaños, muchísimos, que va de, empezamos por arriba, vamos a poner ahí un sol muy grande, muy hermoso, llámalo ser, llámalo esencia, llámalo Dios, llámalo como tú quieras, y que ilumina, y esos rayos de luz podríamos asociarlos, por ejemplo, a los atributos del ser, tal y como hablaba Blay, de amor, de inteligencia, de energía consciente, ¿no? Y a medida que tú te alejas de este sol, te vas para abajo en la escalerita, claro, cada vez llega menos luz. Por lo tanto, en los escalones más bajos de esta escalera, pues hay muchas nubes por el medio que nos tapan esa luz. De manera que nosotros participamos de un grado de amor, de un grado de inteligencia y de un grado de presencia en función de nuestro peldaño, de nuestra propia línea vertical. Y todos estamos en un peldaño de esta vertical. Y entonces, fijaros, estas dos líneas de la vida, una, la vertical, que tiene que ver con nuestro proceso interior de crecimiento, y dos, la horizontal, la vida por la que transitamos, están conectadas y, si os fijáis, forman una cruz. La intersección de estas dos líneas representa nuestro momento actual. Todos estamos en un momento de nuestra horizontal. Yo tengo 50 años, como ha dicho antes Carlos, pues estoy, yo diría que en una tercera parte de mi vida horizontal, no, me he pasado, di 2/3 partes, ¿vale?
y en un punto de mi escalerita vertical, ahí subiendo peldañitos a la medida en la que puedo. Bien, en este peldaño, en este escalón, yo participo, como decía, de un grado de inteligencia, de comprensión y de amor, y no puedo dar más. Si en lugar de hablar de una persona y de sus líneas verticales y horizontales, hablamos de la sociedad, también como sociedad todos estamos en un punto de nuestra horizontal, en la historia, este momento siglo XXI, y en un escalón de nuestra línea vertical, buscando una media matemática del grado de conciencia. Entonces, desde ahí actuamos, y no podemos actuar desde otro punto. Por lo tanto, fijaros, ¿cuál es el objetivo? Subir por la vertical, como individuos primero, y en la medida en que como individuos subimos, como sociedad también subiremos. Y entonces, conflictos que se daban en un nivel de conciencia, en un grado de en un escalón de esta escalera, porque participábamos de grados bajos de conciencia, comprensión, amor, etcétera, en este escalón más arriba ya no se producirán, porque habremos aumentado nuestro nivel de conciencia. Dicho esto, que no se nos olvide, porque es un tema que para mí es muy importante, que este escalón en el que estamos ahora, como individuos y como sociedad, es perfecto en sí mismo. Porque hay quien dice, no, es que el perfecto es el escalón último, cuando ya estemos fusionados con el Sol. No, perdona. Estamos aquí para ir avanzando. Para mí ese es el propósito último de la vida humana, seguir avanzando de escalón tras escalón, ¿no? Un poquito lo que contaba Edison, que decía, oye, que inventó la bombilla, ya lo sabéis, ¿no? Y el tío antes no la inventó, lo probó como 1000 veces, hizo 1000 experimentos hasta que tuvo éxito, ¿no? Y uno se lo recordó cuando lo hubo inventado la bombilla, y le dijo, oye, ¿te das cuenta de que te has equivocado 1000 veces antes no has inventado la bombilla? Y dice, no, perdona, yo he descubierto 1000 formas de no hacer una bombilla. Pues esto es lo mismo. A medida que nosotros estamos en nuestro escalón y participamos de un grado bajo de comprensión, estamos dándonos cuenta de lo que no somos, pero hace falta pasar por ese escalón para poder acceder al escalón siguiente. La bombilla no se habría inventado sin el error número 354, ni el 355. Por lo tanto, tranquilidad, todo está perfecto, ya vamos evolucionando, y no podemos dar más en este momento de lo que estamos dando. Y eso, y acabo de enseguida, desde mi punto de vista nos abre la comprensión y la tolerancia de los demás y de nosotros mismos, porque muchas veces nos exigimos mucho de que yo ya tendría que ser, yo ya tendría que amar, yo ya no tendría que tener celos, yo tendría que no ser violento, pero hoy estás en tu escalón, y ahí estás, avanzando, poco a poco, pero de momento esto es lo que hay, y es un gozo darte cuenta de que estás en un camino de evolución. Dicho esto, a mí me gustaría preguntarle a mi compañero Jaume, porque claro, llega este momento que dices, bueno, ¿y qué alternativas tenemos? ¿Qué podemos hacer para subir para esta vertical? Lo primero que me gustaría preguntar de Jaume es, ¿cómo consideramos nuevos procedimientos para acometer esta tarea? Pues gracias, Sergi. Mira, atando un poco lo que has comentado tú, ¿no? O sea, evidentemente tenemos que ir aceptando estas equivocaciones, ¿no? Y tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos, pero sí que tenemos un camino trazado y creemos que el camino de Blay es excepcional en ello, ¿no? Y nos explica todos los pasos, ¿no? De esta transformación esencial en uno mismo, ¿no? Que parte de un esfuerzo consciente, ¿no? Y sobre todo voluntario, ¿no? Tenemos que querer y poner conciencia desde este yo central, ¿no? Y a partir de ahí expresarnos, ¿no? Esto es muy natural en muchísima gente o sea, este es el proceso natural y como lo explica y lo detalla también, pues lo vamos a compartir durante toda esta respuesta que te voy a dar, ¿no? Entonces, poco a poco desde este centro tenemos esta expresión, porque es toma de conciencia y expresión, tenemos que ir integrando también todos nuestros límites, ¿no? Hablamos del personaje, ¿no? Que son el yo ideal, estos son límites, básicamente. Pues tenemos que ir integrando todos estos límites, ¿no? Y esto cada vez ir más al fondo, cada vez más al fondo, cada vez más al fondo, siempre más al fondo, ¿no? Y esto lo puede hacer una persona en su vida sin una apertura espiritual consciente, por decirlo de alguna manera. Pero con la apertura espiritual consciente sí que es cierto que el proceso de evolución se puede acelerar. Se puede acelerar. No sé si se oye. ¿Se oye bien? Sí. ¿Me separo? Vale, se puede acelerar. Entonces, ¿cómo lo hacemos todo esto, ¿no? ¿Cómo pasamos de esta conciencia física que llevamos siempre a través de los hábitos, ¿no? De las tensiones, de los bloqueos, del miedo, ¿no? Pues tenemos que empezar a percibir el cuerpo, todo lo positivo, lo negativo, todo el cuerpo físico, pero también el aspecto de la respiración,
la parte más vital, los impulsos energéticos. Si los tenemos para sentir, sintámoslos. Es como si pudiésemos oler y no usáramos la nariz, ¿no? O sea, si están, utilicémoslos, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para apoyarnos en nosotros mismos, ¿no? Para tener conciencia física. Y esto se puede hacer, lo podemos hacer todos, ahora aquí y en el día a día. Para esto no hay ningún problema, ¿no? Y la conciencia afectiva, pues claro, para pasar de las emociones que nos dejan sujetos siempre a subidas y bajadas, que evidentemente es lo que hablaba Sergi ahora, ¿no? Tenemos que tolerar todo esto, no hay que negarlo, ¿no? Es decir, hay que sentirlo y verlo, ¿no? Porque si no quedamos todos como muy influenciables, ¿no? También por los demás, ¿no? Entonces hay que sentir la afectividad y a partir de ahí integrarla y a partir de ahí aceptarnos. ¿Para qué? Para tomar conciencia de nosotros mismos, Una vez tomamos conciencia de nosotros mismos, también podemos tomar conciencia de los demás de una manera mucho más limpia. La transformación también tiene que ser mental, ¿no? Tenemos que salir de estar sujetos, identificados sobre todo con unas ideas, con unas experiencias, porque si no quedamos sujetos a ellas y también somos muy manipulables por la gente que quiera manipularlos. Nos hacen creer que piensan igual que nosotros, después estamos en sintonía, nos induyen otra idea y ya estamos abducidos. Por tanto, tenemos que empezar a ver por nosotros mismos. Y esto lo hacemos a través de la mente, ¿no? Y sobre todo, bueno, a través de la atención. Y no solo eso, tenemos que complementarlo con el pensamiento crítico, que no deja de ser un estudio, una comprensión, un razonamiento con otras maneras de ver distintas, ¿no? Y eso lo hacemos pues para desarrollar la conciencia de inteligencia que somos. Y por último, para que se produzca esta transformación y esta aceleración de conciencia, si en un momento dado pues vemos que queremos y tal, pues para salir, ¿no?, de este narcisismo, ¿no?, que nos sitúa en una soberbia, pues tendríamos que tener una abertura, ¿no? Y esto también lo explica Blay, esta abertura a lo superior, ¿no?, esta aspiración. Y no solo es colocarse en un nivel superior de conciencia, porque colocarse en un nivel superior de conciencia es relativamente fácil. O sea, por ejemplo, vamos a Seira o cualquier otra persona se puede colocar en un nivel superior de conciencia. Pero el esfuerzo y lo difícil, y yo creo que es lo más importante que voy a decir hoy, es que es un esfuerzo también, como digo, tiene que ser un esfuerzo consciente y voluntario. Al igual que al principio pasamos por estar presentes, después por intentar estar centrados, después por intentar integrar todos estos aspectos limitantes, hay que hacer un esfuerzo para abrirnos a esto y que nos transforme. Esto no es solo con oración y silencio, que sí, es a través de eso, pero a través de eso en la vida diaria y en cada momento, no cuando voy a un monasterio o cuando voy a un retiro, lo hago, me flipo, soy el súper espiritual y después cuando salgo de allí eso no se integra y eso tiene un peligro muy, muy grande, que es que el narcisismo, la vanidad, la soberbia vayan en aumento. Por lo tanto, creo que es un punto muy, muy importante y creo que la gente está capacitada para hacerlo y que debería empezar a hacerlo ya. Entonces, eso nos va a llevar a una conciencia de plenitud, porque somos como un vaso que se va llenando, vamos permitiendo que eso entre y pase a través nuestro. Por tanto, la conciencia de plenitud está ahí, ¿no? Y esto, como digo, hacerlo en el día a día. Entonces, David, ¿qué aspectos de la realidad se van a transformar una vez vayamos en este camino? Gracias, Jaume. A ver, el congreso va de impacto social y nuestra conferencia en concreto va de evolución individual y evolución social, ¿no? ¿Dónde hacemos el paso? Sergi nos ha contado en mapa, en el roadmap, en esquema. Jaume nos ha contado un poco la evolución individual, pero ¿dónde conectamos lo individual con lo social, ¿no? Y es donde quiero empezar, que vayamos transicionando de lo que es individual en la sociedad, ¿no? Esta evolución de la sociedad pasa por una evolución previa de cada uno de nosotros como individuo, pero de alguna forma esto tiene que conectar. Y eso se conecta de forma muy gradual y muy incremental con cada mejora nuestra, pero hay momentos que se alcanza masa crítica que se producen cambios repentinos, ¿vale? Entonces, no está desconectado, pero es verdad que tiene como dos velocidades. Si nosotros vamos sumando, todo el mundo suma. Y hay algún momento que eso, sin saber cuándo, produce un cambio de masa crítica. Pero lo que hay que hacer, creo yo,
tiene que ver con el desarrollo del potencial que somos cada uno de nosotros, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, a mí me gusta expresarlo diciendo que para que haya un cambio a nivel de conciencia, es necesario saber, querer y poder realizar dicha transformación. Que saber, querer y poder, de hecho, tiene que ver con nuestros 3 potenciales. Saber es de inteligencia, querer es de amor, y el poder es una parte energética, habilitar o hacer lo que sea posible. Y hay que actuar en cada uno de los 3. Esto podríamos decir en terminología de Ungai, que es desarrollar yo experiencia individual o colectivo. En el saber, ¿qué se me ocurre? Pues que con lucidez y diciendo las cosas claras, hay que intervenir en los foros, identificando cuáles son los problemas del sistema actual y cuáles pueden ser las soluciones, porque a medida que más gente entienda que es un sistema que no va a ningún sitio, tomarán actitudes y actuarán de forma diferente, ¿no? Cosas que hay que explicar a la gente, que aquí todo el mundo las tiene claras porque estamos en un congreso de Antonio Ungai, pero, por ejemplo, algo tan sencillo como decir que la plenitud es una aspiración esencial del ser humano y que el sistema materialista, el sistema capitalista en orden mundial no se dedica a satisfacer esas necesidades, es algo que nosotros sabemos, pero no todo el mundo sabe, que se puede vivir mejor, ¿vale? Ya vinculado con lo que os decía de la no sostenibilidad. El planeta Tierra en la población sería sostenible si nos alimentásemos con la energía que viene del sol y no consumiéramos más y desperdiciáramos menos. Pues todo esto son cosas que hay que decir. Si nos vamos a hablar del querer, para que la gente quiera ir a ese modelo, hay que mostrarlo atractivo, hay que explicar cómo serían nuestras relaciones entre personas, entre sociedades, con la naturaleza, con los animales, si tuviéramos claro todos esos principios. Entonces, cuando uno ve algo que para sí es atractivo, pues moviliza la voluntad de estar de acuerdo con eso y producir esa transformación. Y por último, la parte de poder tiene que ver con habilitar o como sociedad tomar las medidas, estructuras y leyes que permitan que esas cosas pasen, ¿no? Hay que cambiar normativas, regulaciones, para que eso después sea posible, porque si no, eso no pasa, ¿no? Os he contado ya antes lo que pensaba de Bitcoin, que de hecho me quería contar aquí, pero ya me he pasado. Pero bueno, que está bien, que estamos avanzando, y después esta transformación de la realidad viene como consecuencia de cambio de nivel de conciencia, porque todo esto, de este desarrollo de potencial, no lo he dicho hasta ahora, pero necesariamente va con el nivel de conciencia, ¿no? ¿Y qué elementos crees, Sergi, que con esto acabarían transformándose? Bueno, me voy a hacer pesado, pero yo pienso que el leitmotiv de este congreso, evidentemente hablamos de transformación social, pero supongo que estaremos todos de acuerdo en que para que nos transformemos a nivel social hace falta transformaciones individuales, un gran número de transformaciones individuales, aunque también es cierto que a medida que se va transformando la sociedad, esto influye en los individuos, por supuesto. Pero a mí me gustaría, ahora que hablabas tú para transformarse hace falta querer, esto me ha hecho pensar en que a veces nos olvidamos de esto. Y todos tenemos muy buenas intenciones y mucha ilusión para contribuir a transformar el mundo, ¿no? Pero hace falta recordar una cosa, y es que nosotros podemos dar comida, pero no podemos dar hambre. Y eso para mí es muy importante recordarlo, porque si no, caeremos en una especie de ego místico, que creeremos que podemos transformar el mundo y cambiar a todo el mundo, y cada uno está en su nivel de conciencia y en su punto de su periplo existencial. Por lo tanto, nuestro trabajo, yo diría que no es despertar a todo el mundo, ni tan siquiera pretenderlo, sino procurar que siempre haya comida apetitosa en la mesa, para que quien tenga hambre, pues se despierte el hambre y vaya a comer, ¿no? Para mí eso es lo más importante, y pienso que es una función sagrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se proponen a la gente o se hacen propuestas de trabajo interior, de vías de autoconocimiento profundos, claro, cuanto más claras, cuanto más concisas, cuanto más apetitosas, cuanto más bien presentadas, pues mucho mejor, ¿no? Pero hasta ahí. Porque habrá gente que aunque tuviéramos una propuesta de trabajo interior impecable, seguiría habiendo gente que no sería receptiva a esta propuesta, ¿no? A veces explico que me gustaría imaginarme pues a Jesús, a Lao Tse y a Buda, los tres juntos, los cogiéramos y los pusiéramos ahí en la Plaza Mayor de Vic, porque claro, vendrían a Vic, por supuesto. Ágora Vic. La Plaza Mayor, en Ágora Vic, ¿no? Y los dieras un micro ahí y habría gente que estarían escuchando sus palabras y estarían llorando a lágrima viva, y habría gente haciendo un helado ahí en la Shishonenka diciendo, ¿qué dicen esos taraos?
Es decir, que por mucho que tú tengas buenas intenciones, para mí es importante recordar que tienes que ocuparte de ti. Y después tú ya das, y puede que alguien sea receptivo a lo que tú les das, ¿no? Como decía, creo el Evangelio y también Buda, si tienes luz, ocúpate de ponerla en un lugar bien alto, no la escondas debajo de la mesa, no la escondas por ahí, ¿no? Y eso ya lo hacemos, ¿no? en cierta forma, pero acordándonos de esto, ¿no? De que no podemos despertar a todo el mundo, porque igual que hay pues niños pequeños que jamás serán receptivos, un párvulo de 3 años, pues a las leyes de la termodinámica, habrá gente que en su momento existencial pues tampoco les será de utilidad todo esto, ¿no? Y esto lo digo porque me acuerdo que en mis inicios, cuando empecé a hacer formaciones de trabajo interior, yo iba como casi, me faltaba la túnica solo, ¿sabes? Iba de mesías por la vida, sí, y convencido de que tenía que salvar al mundo y a todos los demás, y me exigía una presión brutal, y se la exigía a los demás, y esto no lleva a ningún lugar, ¿no? A ningún lugar. Olvidé una cosa muy importante, que es que no somos nosotros los que buscamos lo esencial. Eso lo olvidé, bueno, no lo sabía, no lo conocía, ¿no? Me di cuenta más tarde. Me di cuenta de que es lo esencial que nos busca a nosotros y nos va a encontrar en algún momento. Me gusta mucho un pasaje bíblico en el cual creo que Adán está escondido ahí en el bosque porque se acaban de comer la manzana, ¿no? Y va Dios por ahí buscándolo. Adán, ¿dónde estás? Y Adán ahí escondido, ¿no? El puñetero ahí detrás, ¿no? Ya te puedes esconder bien que te va a encontrar, pero no sé cuándo. Es una anécdota, de hecho, el cuándo, ¿no? Pero es bueno recordarlo a la hora de pensar que podemos transformar el mundo, ¿no? Podemos dar comida muy apetitosa. Y entonces, ¿qué es para mí poner comida en la mesa? Básicamente 3 cosas, muy rápidas. Primero, hombre, evidentemente, todo lo que sea, pues dar herramientas a la gente para que pueda hacer este proceso de ir hacia adentro y subir en su línea vertical es algo muy importante. Ayudar a difundir, como este congreso, por ejemplo, todas estas herramientas es algo muy importante. Pero también no hace falta dedicarte a hacer formaciones ni dar herramientas a los demás para que esa transformación se produzca. Puedes contribuir simplemente transformándote tú. Y entonces, lo quieras o no lo quieras, vas a dar esa luz. Y la gente la va a recibir, porque tenemos en nuestro interior un radar, a veces muy escondido, pero tenemos un radar que es capaz de captar esa luz. Si tú te relacionas con tu entorno con más amor, con más comprensión, con más empatía, eso es lo que van a recibir la gente. Y va a resultar como una especie de espejo místico, mágico, en los cuales ellos se van a poder reconocer y darse cuenta de que son algo mucho más profundo. Y, evidentemente, la tercera forma de poner comida en la mesa es que, a medida que personas más conscientes van relacionándose entre ellos, entre ellas, evidentemente van surgiendo nuevas manifestaciones mucho más conscientes de relacionarnos con el mundo, con la globalidad, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, a medida que vamos despertando y ciertos grupos van despertando, pues aparecen nuevas formas de tratar la economía, nuevas formas de tratar la educación, nuevas formas de relacionarnos a nivel global que, cual espejo mágico de nuevo, van a convertirse en referencias muy profundas para que los individuos les influya poderosamente y puedan también contribuir a su evolución individual, como una especie de retroalimentación, ¿no? Llegados a este punto, me gustaría preguntarte, David... No, Jaume. Ay, no. Hola. Perdón, me he saltado a Jaume, pobre. Yo no tengo respuesta. Jaume. Claro, ¿cómo se han de aplicar estos procedimientos? Es decir, ¿qué dificultades crees que nos vamos a encontrar cuando vayamos a intentar aplicar todos estos nuevos procedimientos para contribuir a la transformación social? Gracias, Sergi. Pásame. Bueno, pues hay dificultades, evidentemente, y en eso estamos, ¿no? Porque una vez estamos en este camino, ¿no?, de empezarnos a apoyar en nosotros mismos, de tener conciencia de unidad, tener conciencia de tener inteligencia, tener conciencia de plenitud, pues podemos encontrar una serie de disonancias o de falta de encaje con el colectivo. Esto no nos tiene que extrañar y esta, pues, es una de las dificultades que nos puede pasar, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener muy presente, que tenemos que recordar, es que nuestra acción sí tiene influencia en el colectivo, ¿vale? Nuestra acción, nuestra presencia, nuestra acción tiene influencia en el colectivo y esto lo tenemos que tener siempre presente. Y no a menor grado, sino a veces al máximo mayor grado, ¿vale? A un grado absoluto, ¿vale? Bueno, una vez nos planteamos esto, ¿no?, tendríamos que preguntarnos, ¿no?, qué hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, si estamos persiguiendo un beneficio, ¿no?, para nosotros, ¿no?, es decir, ya desde esta base del trabajo,
deberíamos mirar y tener una confrontación honesta, ¿no? Si estamos prescindiendo del otro, ¿vale? Y si estamos prescindiendo del otro, deberíamos reconsiderarlo. Es decir, quiero decir con esto, no es que tengamos que hacer lo que el otro quiere que hagamos, pero sí que tenemos que considerarlo, ¿vale? Porque muchas veces ya partimos de estar cerrados y no considerarlo, ¿no? Entonces, la actuación del colectivo. Si la actuación del colectivo, en este caso, como nosotros, cuando estamos empezando este trabajo, se cierra a nuestra presencia, y en cierta manera el cerrarse ya es un forzar, ya es una manera de abusar, pues nosotros siempre podemos separarnos de tales acciones del colectivo. Podríamos manifestar la diferencia, podemos no colaborar, podemos hacer una oposición sólida. Hagamos lo que hagamos, eso tiene una correspondencia, ¿vale? Nos va a pasar alguna cosa a posteriori, ¿no? Y el miedo que tenemos muchos al hacer este trabajo subyace en el miedo a la muerte. El colectivo a la que te sales es como, a veces, ¿no? Me recuerda a estas historias antiguas, ¿no? Que iban todos con fuego y lo van a matar, lo van a quemar, ¿no? Quema de brujas, ¿no? Pues bueno, hay que superar este miedo, o sea, no hay más, ¿no? Por otro lado, si persiguiendo nuestros deseos, ¿no? También, una vez en este proceso, debemos abrirnos también al deseo del otro, al deseo del colectivo, de una manera sincera, y mirar de considerar los deseos incluyéndolos en nosotros. Ya digo, no es porque tengamos que hacerlos, pero sí que tenemos que tienen que pasar a través de nosotros, ¿vale? El colectivo ya no depende de nosotros, es decir, si se cierra a nuestros deseos, a nuestro querer, ¿no? Dejándonos de lado, apartándonos, ¿no? Pues bueno, pues nosotros también podemos manifestar la diferencia, podemos no colaborar, pero lo que tenemos que empezar a tener es un poco de desapego del colectivo, que dependemos a veces demasiado del colectivo, de lo que siente el colectivo. ¿Y eso por qué? Por miedo al rechazo. Tenemos mucho miedo al rechazo. El miedo al rechazo también nos lleva, digamos, al final a esta muerte, ¿no? A este ostracismo, a estar fuera, ¿no? Pero si queremos ser auténticos y queremos ser nosotros mismos, es que no hay otro camino, es que es este. Bueno, yo lo vivo así. Entonces, a partir de aquí, pues, en otro nivel, ¿no? También si persiguiendo unas ideas, ¿no? Nosotros tenemos que abrirnos a las ideas del otro y tener una confrontación lúcida con las ideas del otro. No solo a ver qué piensa, no, ir al fondo, a ver qué me está queriendo decir y a ver si aquello encaja con lo que yo pienso, sí o no. Haga yo después una cosa u otra, ¿no? Si en el colectivo donde estamos se cierra a nuestra manera de ver y por tanto no quedan como ciegos a demás posibilidades que tendrían de ver, ¿no? Pues nosotros también podemos renunciar, ¿no? a participar en esto, ¿no? No colaborar, manifestar la diferencia, desobedecer. Tenemos derecho a esto, tenemos derecho. Claro, aquí el miedo es a que no nos tengan en cuenta y quedar fuera. Pero ya os digo, si partimos de la base que aunque no estemos en el colectivo o estemos un poco aparte del colectivo, nuestra acción sí tiene influencia en el colectivo, pues es que sí que tendrá repercusión. Y con esto lo que estamos haciendo es iniciar nuevos modelos de funcionamiento. ¿Y que somos los primeros? Pues a lo mejor, no sé, pero todo el mundo tiene que hacer este camino, nadie lo puede hacer por otro, cada uno lo tiene que hacer por él mismo, ¿no? Pero desde este nivel más elevado es el que hace cambiar el nivel de conciencia al final colectivo, saliéndote, proponiendo alternativas, haciéndolas, ¿no? Bueno, por último, y aquí también es un aspecto muy importante porque es donde muchas veces nos quedamos fascinados, ¿no? Es que persiguiendo unos ídolos, ¿no? Que en principio en griego creo que significa figuras, ¿verdad, Juan María? Creo que sí, ¿no? Ídolos, estamos persiguiendo figuras. O sea, si lo dijésemos así, diríamos, una figura es como una cosa de madera que bueno, perseguir con una carita que le han dibujado, un ídolo, ¿no? Estamos persiguiendo ídolos, ¿no? Hay que diferenciarlo de los referentes. Blay es un referente. Blay tenía una experiencia. Vamos a ver si podemos
a través del trabajo que nos propone, llegar a tener esa experiencia. Eso es un referente. Cuidado, que los referentes no se conviertan en ídolos, ¿no? Porque si se convierten en ídolos, estamos prescindiendo de la verdad. Por tanto, estamos enajenándonos. Por tanto, dejamos de perder la fe. O sea, y aquí es lo más importante. Porque a la que pierdes el referente, tienes que tener fe. Es lo único que puedes tener. Y la fe es la conexión con lo trascendente. Pero a todos los niveles. Mental, afectivo, vital, el cuerpo, todo, todo. Si el colectivo en el que estamos se cierra a esto, se adormece, se aliena, nosotros podemos manifestar la diferencia, podemos apartarnos, podemos no seguir ese ídolo, podemos considerar que puede ser una cosa interesante, agradable y tal, pero no quedarnos fascinados por eso. Entonces, nos liberamos de todo esto. Nos liberamos de lo que hablábamos inicialmente, de este tiranismo, de este egoísmo, de este fanatismo y de este éxito colectivo. Conseguimos salir de aquí, o como mínimo estamos en camino de salir de aquí. Y aquí al final lo único que queda es un testimonio individual de humildad y de irradiación. Ya está. Ya está. Gracias. Pues le paso la palabra a David Montal para preguntarle cómo conseguir la colaboración de los demás para que se produzca todo esto. Gracias, Jaume. Yo voy a cerrar esta parte de intervención mía, sí, nos quedan 5 minutos, por tanto hay que correr un poco, con un par de citas que, como hay gente que nos ha precedido que no tienen mucho más claro incluso que yo mismo o que en la mayoría, y que estamos en un congreso de Ngai, quiero leer un texto de Ngai. Decía: toda la manifestación, todo cuanto existe, está dotado de un movimiento que llamamos evolutivo. Este movimiento evolutivo tiende a alcanzar unas complejidades en sus estructuras que le permiten dar expresión a mayores y más diversas calidades de la realidad manifestada. Es decir, el universo va adquiriendo formas cada vez más refinadas, mediante las cuales puede expresar aspectos más y más sutiles, más y más elevados y, por tanto, más próximos a la noción de divinidad. Por tanto, hay una evolución, necesariamente esto va a evolucionar y va a evolucionar a mejor, a mayores y más diversas expresiones. Y esto se produce en dos sentidos. En sentido descendente, Sergi ya ha contado que Buda, Lao Tse y Jesús vendrían a Nazaré, pero no me ha quedado claro cuándo. Pero eso pasa de vez en cuando hay una intervención de arriba abajo, que hay un movimiento o unas personas que intervienen en la historia y producen cambios significativos. Y esa es algo que no podemos saber, pero que viene de arriba abajo. Después hay otro canal, que es de abajo arriba, sumando esfuerzos entre todos, ¿no? Y eso, que puede parecer, ostras, mi trabajo aporta algo, porque somos 7.500 millones de habitantes, lo que yo pueda hacer, ¿qué importancia tiene? Y aquí me voy a otra cita de La Bordeta, que hay una canción que se canta en libertad, que no hemos traído el vídeo, pero la queríamos traer. Bueno, en YouTube la encontraremos después. ¿Qué dice? Tanto. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni en otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Es decir, aunque tú no llegues, ningún esfuerzo se pierde, ¿vale? Os la recomiendo si no la conocéis. Y yo termino ya diciendo que la verdad pone luz en la consciencia del hombre y evita que los seres humanos se relacionen entre sí de forma mecánica a partir de su ego, de su personaje, ¿vale? Y compartir el conocimiento de trabajo que estamos compartiendo estos días y dejar que la verdad transforme los corazones es una aportación positiva a nuestra comunidad. Ya, con esa promesa y ese panorama, ¿cómo sería? ¿Tengo tiempo para el final feliz? Sí. 2 minutos, por ser tú te lo dejo en 3. Gracias, Carlos. Bueno, es hermoso, ¿no? Es la parte más fácil, imaginar cómo sería una sociedad en la que estas transformaciones hubieran tenido lugar. También es verdad, soy sincero, que me cuesta imaginarlo en el sentido de que no sé hasta qué punto la existencia humana tendría algún sentido. Si ya estuviera todo el trabajo hecho, ¿qué haríamos aquí? Digo yo, pero bueno. Yo siempre he pensado que el ser humano es una especie de puente entre el cielo y la tierra y que precisamente ese puente se tiende a través de nuestra evolución. Tanto si esto ya está hecho, pues ¿qué sentido tiene el puente, ¿no? Bueno, en fin,
Pero también es cierto que a la hora de imaginar cómo sería un mundo donde mucha gente hubiera hecho esta transformación, ahora nos cuesta imaginarlo, porque lo imaginamos muchas veces desde nuestro personaje, y claro, el personaje se hace una imagen de una especie de mundo ideal, con sus cosas, ¿sabes? Y claro, vete a saber tú lo que se imagina nuestro personaje, que sería un mundo ideal, ¿no? Pero con un poquito de trabajo interior y un poquito de evolución personal, yo pienso que es muy fácil empezar a intuir cómo podría ser un mundo en el cual la mayoría de gente estuviera transformada, ¿no? Y 4 cositas muy rápidas. Yo pienso que muchas cosas que son normalizadas, que están normalizadas hoy en día, dejarían de estar normalizadas, creo que desaparecerían absolutamente. Por ejemplo, antes hablábamos del concepto del tuyo y del mío. Yo pienso que el sentido de propiedad, tal y como lo entendemos ahora, desaparecería completamente. Voy a toda pastilla, esto es una presión, tío. Tengo un buen amigo que se llama Pep Lleonart, que tiene una propiedad. Y una vez en un programa de televisión le preguntaron, porque hablaban del sentido de la propiedad, ¿no? Y le decía el presentador con un poquito de mala, le decía, bueno, sí, pero tú estás hablando aquí de no apegarte a las cosas, pero tú tienes una propiedad, ¿no? Tú eres propietario de una casa, de un terreno. Y decía, no, sí, hay un papel que pone que yo soy propietario, pero en realidad no me siento propietario, me siento responsable de aquello. Es decir, soy yo el que aporto alguna cosa de valor al espacio, al terreno, lo cuido, y no tanto el terreno que me aporta alguna cosa a mí, que también puede ser recíproco, evidentemente, ¿no? Las fronteras creo que desaparecerían. Si hay una imagen fácil para ver cómo funciona nuestra psique, es ver un mapa mundi. Ahí están todas las fronteritas, las líneas ahí fraccionaditas, todo nuestro mundo interior, todo fraccionadito en miles de yoes, como decía ayer Ricardo Vidal aquí en el centramiento, ¿no? Creo, evidentemente, que las culturas sobrevivirían, pero estarían todas engarzadas por una especie de hilo esencial que lo que sería enriquecer y permitirnos a todos avanzar mucho más rápido. Las empresas, evidentemente, a nivel económico, estarían enfocadas en aportar valor al mundo y no tanto en aportar valor a sus cuentas corrientes, lo cual, por otra parte, inevitablemente, cuando tú aportas alguna cosa de valor al mundo, el mundo te lo aporta a ti. Es como cuando tú das amor, te lo das a ti, entonces sería lo mismo. La economía creo que tendiría hacia una especie de comunismo, pero natural, no el que nos presentaron los rusos y los chinos, que esto es otra historia, es un experimento hecho por personas egoístas, y tanto está destinado a fracaso, ¿no? Relaciones muy sensibles con el planeta entero, nuevos significados de las palabras, que tienen muchas capas, cambiarían los significados. Por ejemplo, habría palabras que desaparecerían, la palabra perdón desaparecería. Por ejemplo, el bien y el mal desaparecería. En un mundo donde la gente nos comprendemos los unos a los otros, ¿qué hace falta perdonar? Pues nada, desaparecería la palabra perdón, se sustituiría por la palabra comprensión. Y por último, y acabo, Carlos, que te veo de reojo. Sí. Creo que la humanidad, evidentemente, estaría conectada a un sentido profundo de trascendencia, que sería lo que, evidentemente, convertiría en nuestra comunidad a una verdadera y auténtica comunidad. Y nada, en nombre de David, de Jaume y del mío propio, gracias por esa atención. Y estoy estresado porque yo toda pastilla al final... Lo difícil, un esfuerzo consciente y voluntario para abrirnos y que nos transforme. Oración y silencio en la vida diaria. O, dicho de otra manera, saber, querer y poder. Muchas gracias. Llamo a los miembros de la siguiente mesa a que suban y podemos salir 2 minutitos o 3 para descansar, bueno, o lo que sea.